¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dante Tutorial. En esta oportunidad vamos a estudiar y verificar el funcionamiento y cómo podemos probar el switch de puerta o interruptor de puerta de una lavadora Frigidaire de carga frontal, que también la usan lo que son las Electrolux de carga frontal. Este es el switch de la puerta que por lo general siempre presenta falla. Una de ellas puede ser que al momento de iniciar o darle start a la lavadora se pausa y no hace ningún ciclo, se queda pausado. Por más que usted intente darle en start, vuelve otra vez a leer o a censar y se pausa. Entonces eso puede la falla venir de lo que es el interruptor de puerta, que no está mandando la señal a la tarjeta indicando que la puerta está cerrada, por lo tanto se pausa la lavadora. Muy bien, aquí tenemos este switch, vamos a probarla. Les voy a enseñar cuáles son las partes internas, vamos a destaparla para ver cómo está conformado internamente y vamos a identificar los polos para que usted pueda probarla con un multímetro o con un probador de bombillo. Aquí tiene varios polos, tiene varios bornes, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos o 6 bornes de conexión, y se va a enumerar de la siguiente manera: colocándolo de frente. Fíjense aquí de frente con la tapa principal. Fíjense que donde va la llave o donde entra lo que es el cerrojo de la puerta, que encaja acá, vamos a voltearla hacia abajo de esta manera y aquí podemos ver el gráfico. Fíjense este gráfico que aparece acá, donde nos aparece un contacto normalmente abierto. Aquí aparece un contacto normalmente abierto, aquí aparece otro contacto normalmente abierto y aquí aparece el símbolo de una bobina. Lo vamos a enumerar de izquierda a derecha, comenzando desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la pantalla te voy a mostrar el gráfico o el diagrama eléctrico con los bornes ya señalizados para que puedas identificar los elementos. Entonces, lo que es el 1 y el 4 sería el contacto normalmente abierto, que al nosotros ingresar aquí lo que es la llave va a cerrar, y al energizarse esta bobina termina de cerrar el contacto para hacer el lock, o sea, bloquear la puerta. Y lo que es el contacto 2, el 2 y el 3 sería la alimentación de la bobina, de esta bobina interna, que es la que va a jalar el cerrojo para bloquear la puerta. Entonces, para poder probar la bobina o alimentarla directamente, esta bobina se alimenta con 120 voltios. Tenemos los 120 voltios que vamos a ingresar en el borne 2 y el borne 3. En el 5 y el 6, estos contactos 5 y 6 sería el contacto normalmente abierto, que se refleja acá, normalmente abierto, que va a cerrar cuando esta solenoide que está acá, o un PTC se puede decir, que es como un mecanismo que va a empujar como especie de un embolo y va a cerrar un contacto. Este contacto que está acá, lo que normalmente abierto, lo va a cerrar cuando este se energiza, que igual se energiza aquí independientemente, se energiza con 120 voltios. Nosotros colocamos aquí 120 voltios, él se va a medio calentar y es como un reloj, poco a poco va a ir empujando un embolo que va a cerrar estos dos contactos para así terminar de indicarle a la tarjeta que ya está bloqueada la puerta. Y es donde aparece, cuando termina el ciclo de lavado, que aparece que por favor espere que la puerta está bloqueada, es porque este contacto aún está cerrado, y poco a poco ella va a ir abriendo, el embolo se va a ir recogiendo, liberando este contacto, abriéndolo,
y ya la tarjeta va a indicar que la puerta está desbloqueada y se puede abrir. Vamos a enseñarle cómo podemos probarlo sin destaparlo rápidamente, midiéndole continuidad a las bobinas, que sería esta primera bobina, que sería el contacto 2 y 3. Aquí como es una bobina, debe darnos una resistencia o continuidad. Igual acá, como esto internamente, como aquí internamente tiene una bobina, también debe darnos una resistencia o continuidad. En caso que no nos dé ninguna resistencia o no nos dé continuidad en ninguna de las dos bobinas, significa que está abierta, o está en corto, o está rota. Vamos a ayudarnos con la ayuda de un multímetro. Lo vamos a colocar en resistencia. Esta es automática, este detecta lo que es la resistencia y detecta lo que es la continuidad. Fíjense acá, resistencia y continuidad. Aquí, resistencia y continuidad. Si usted tiene otro multímetro, a la cual usted es de perilla, usted puede colocarlo donde dice resistencia, para que pueda detectar la resistencia en la bobina. Vamos a colocarla acá para que la puedan visualizar. Este es un PTC relay y este que está acá es una selenoide. Vamos primero con la selenoide, que sería el contacto, como le indiqué, desde la izquierda hacia la derecha. Vamos a contar 1, 2, 3. Entonces sería el contacto 2 y 3 sería lo que es la bobina. Vamos, conectamos acá en el 2 y en el 3. Fíjense en el fondo, nos da 1.2 kiloohmios, indicándonos el valor resistivo de la bobina, que está bien. En caso de medir acá entre el borne 2 y 3 y no nos da nada, nos da 0, significa que la bobina está rota o está abierta, por lo tanto está fallando el switch. Vamos a medir ahora lo que es los bornes, estos que están acá independientes del PTC relay. Allí conectamos, vamos a ver cuánto nos da. Ahí nos da una medida que se estabilice. Ahí está, 1.3 kiloohmios, 1.3 o 1.4 kiloohmios nos da esta medida de esta bobina, indicándonos que está también correcto. Si no nos da ningún tipo de medición, nos da 0, significa que está abierta o en corto internamente. Esta es una manera rápida de, con el multímetro, midiendo continuidad o resistencia, probar lo que es el switch. Ahora, otra cosa importante, tenemos que probar cómo podemos probar los contactos. Estos son unos contactos normalmente abiertos. Lo que es, tenemos el primer contacto. En el gráfico te lo voy mostrando también en la pantalla. El gráfico, el diagrama eléctrico. El punto 1, el borne 1 y el borne 4 sería un contacto normalmente abierto. Entonces no debería darnos continuidad. Vamos a colocarlo. Allí, fíjense que no nos da continuidad. En caso que no dé continuidad, estando sin corriente el switch, significa que el contacto puede estar soldado internamente y no debería funcionar. Entonces, cuando está desenergizado el switch, estos contactos deben permanecer abiertos. Solamente se va a activar cuando se energiza la bobina. Entonces ahí no nos da continuidad, no dice ningún pitido. Igual el contacto, el 5 y el 6, que es el que activa el PTC relay, debe estar abierto y no debe dar continuidad. Fíjense, no suena ni tampoco da ninguna resistencia, indicándonos que el contacto está abierto. Solamente debe estar cerrado cuando activamos el PTC. Ahora vamos a energizar. Si queremos probarlo con corriente. Este PTC relay se alimenta con 120 voltios de corriente alterna, 120, 100 voltios de corriente alterna, y lo que es la bobina de la selenoide, que está interna, que ya la vamos a ver más adelante,
que sería el contacto 2, y el contacto 3 vamos a alimentar también con 120 voltios de corriente alterna para poder energizarlo. Ahora, cuando nosotros alimentamos esta bobina, la bobina de la solenoide, que es el contacto 2 y 3, tenemos que ella va a cerrar, va a dar clic, pero no va a terminar de cerrar el contacto. Solamente va a empujar un mecanismo que ya lo vamos a ver, y va a terminar de cerrar el contacto cuando usted cierra la puerta de la lavadora. Va a empujar esa partecita blanca que está allá atrás con la llave que tiene la puerta de la lavadora, la va a empujar y va a terminar de cerrar el contacto, y va a empezar a dar continuidad entre 1 y 4. Por aquí, como no tenemos la llave o la parte que tiene la puerta, con un destornillador de pala vamos a empujar este mecanismo hacia atrás suavemente allí, para que pueda terminar de cerrar con la solenoide. Ya la vamos a hacer la prueba ahorita. Primero vamos a probar lo que es el PTC Relay, agregándole 120 voltios, y vamos a medir continuidad entre los contactos 5 y 6. Recuerden que este PTC Relay trabaja por tiempo, es lento, tiene un embolo que abre y cierra lentamente. Vamos a probarlo primero cerrado, después lo vamos a abrir y vamos a verlo internamente. Muy bien, aquí tengo estos contactos, estos caimancitos que están acá, que ya están energizados con 120 voltios. Aquí lo vemos. Les voy a mostrar acá, vamos a medirlo. Muy bien, vamos a medirlo, vamos a medir el voltaje, está en automático, también nos señala el voltaje automáticamente. Vamos a colocar un polo acá y un polo acá. Fíjense que ahí nos da 114 voltios en corriente alterna, AC. Entonces vamos a alimentar este embolo que está acá. Fíjense que también tengo este probador que es con lámpara. Ahí tengo un video donde se muestra cómo elaborarlo, donde podemos medir continuidad. Uniendo todos polos va a encender el foco. Fíjense, vamos a ponerlo más lejano para que puedan visualizar mejor. Fíjense, uniendo todos polos se enciende la lámpara, indicándonos que hay continuidad en el circuito. Es otra manera de hacer la prueba. Entonces vamos a alimentar con 120 voltios lo que es el PTC Relay, con cuidado de no pegar los puntos, ya que ahí son 120 voltios, con ayuda de dos caimancitos. Ahí ya está alimentado, y vamos a esperar que él comienza a calentarse un poquito. Es normal que se caliente, no hay ningún tipo de falla. En un momento aquí, en estos dos puntos, en el 5 y el 6, debe darnos continuidad. Vamos a probarlo primero con el multímetro para ver si nos da algún tipo de continuidad. Todavía no, significa que todavía está el embolo, no ha hecho contacto o no ha empujado el mecanismo de los contactos. Ahí está más o menos calentándose. Este se tarda un poco porque es por tiempo, es un PTC Relay pero con tiempo, entonces es lento. Vamos a ver. Ahí activó, fíjense que ahí nos dio continuidad. Miren, entre el 5 y el 6 no dio continuidad, significa que el embolo ya cerró los contactos 5 y 6. Vamos a probarlo con la lámpara. Vamos a unir los polos 5 y 6. Aquí está. Y ahí nos enciende la lámpara. Fíjense que aquí nos enciende la lámpara, indicándonos que el embolo o el PTC Relay está haciendo su trabajo. Vamos a desactivarlo, vamos a quitarle la corriente, y él va a mantener todavía cerrados los contactos, ya que es un mecanismo que se va encogiendo lentamente. Vamos a medir continuidad. Fíjense que no da continuidad. Vamos a mantenerlo así hasta que se desactive y ustedes vean que el mecanismo ya terminó de soltar lo que es el contacto.
es lento, este PTC Relay es lento. Es por eso que al momento de terminar el ciclo de lavado, la lavadora le deja un mensaje en el panel indicándole que la puerta está cerrada, que por favor espere, y luego que el PTC Relay libera los contactos, manda la señal a la tarjeta indicando que ya la puerta está desbloqueada y la puede abrir. Fíjense que ahí todavía está cerrado. Él va a... ahí ya está listo, ya está a punto de terminar. Él se va encogiendo poco a poco. Ahorita lo vamos a ver ya destapado. Fíjense que ya terminó de sonar, indicándonos que ya se encogió el embolo y liberó los contactos. Vamos a probarlo con la luz, con el bombillo de prueba. 5 y 6, vamos aquí, para acá. Fíjense que no enciende. Ya está abierto el contacto. Ya se encogió el mecanismo, el embolo del PTC Relay. Ahora vamos a probar. Fíjense que está aquí, se calienta un poquito, no mucho, y es normal, así que no es ninguna falla. Vamos a alimentar ahora lo que es el relé, la selenoide, relé selenoide que está acá, que sería el contacto 2 y 3 con 120 voltios. Usted va a escuchar un ruidito indicándonos que atrajo el mecanismo, y lo vamos a terminar de cerrar con el destornillador de pala, empujando esa partecita blanca en el cerrojo. Entonces sería acá, con cuidado, en el 2 y en el 3. Vamos a ver si pueden, vamos a ver si escuchan. Ahí está, miren. Vamos a acercar un poquito más aquí el micrófono, aquí, para que puedan escucharlo. Vean, esa es la bobina. Ese es el mecanismo de la bobina selenoide, que al ser energizada atrae el mecanismo. Entonces vamos a colocarlo acá, aquí lo energizamos, fíjense, y debe darnos continuidad entre el contacto 1 y el 4, luego de que presionamos con el destornillador de pala el mecanismo. Vamos a hacerlo, vamos a ver primero continuidad entre los contactos para que vean que aún no he terminado de cerrar. Aquí con cuidadito, 1 y el 4. Ahí nos da continuidad. Vamos ahora a hundirlo con el destornillador, aquí suavemente. Allí. Vamos a medir continuidad ahora en los contactos. Vamos a poner este contacto acá. Hundimos aquí y probamos. Ahí está. Fíjense que nos da contacto entre el 1 y el 4. Lo que le ayuda a terminar de cerrar el contacto es hundiendo acá con el destornillador de pala el cerrojo. Fíjense que si no hundimos allí, no nos va a dar continuidad hasta que podamos cerrar terminar de cerrar el mecanismo con el destornillador de pala, y ahí será el contacto. Fíjense, entre el 1 y el 4, 1 y 4, indicándonos que está bien la bobina. Desenergizamos y ya con estas dos pruebas podemos verificar que el interruptor de puerta está funcionando correctamente. Ahora vamos a abrirlo para que puedan visualizar cómo es internamente e identificar los componentes que ya hemos visto. Muy bien, ella tiene en la parte de abajo, pueden ver aquí en la parte de abajo tiene unas palanquitas, unas pestañitas. Tenemos esta, dos pestañitas. Primero vamos a quitarle esto, que esto se lo coloqué, que esto viene
ya en la lavadora, en la puerta, para que pueda quitar la tapa. Esto va, esta partecita con estos tornillos van en la puerta, en la parte de la lavadora, y es la que sostiene la cerradura de la puerta. Muy bien, vamos a esta pestañita, la vamos a levantar un poco, esta y esta de acá, y la vamos a abrir de esta manera, hacia arriba, con lo que es la cerradura hacia abajo, con ayuda de destornillador de pala. Aquí, hacemos aquí con cuidadito, acá, ahí abrió. Fíjense, lo abrimos hacia arriba, con cuidado. Y esta tapa sale hacia arriba, fíjense, allí, con cuidado, que no se huele nada. Fíjense acá, aquí tenemos todo el mecanismo. Entonces fíjense, esta es la bobina, aquí abajo, esta es la bobina, esta que está aquí es la bobina selenoide, que al energizarse va a cerrar este punto, va a cerrar este contacto, va a traer este mecanismo. Entonces nosotros, al colocar el destornillador o el cerrojo, vamos a empujar lo que es esta palanquita blanca que está acá. Fíjense, esta palanquita blanca, vamos a sostener aquí porque esto se sale, para que vean bien. Vamos a colocar el destornillador y vamos a empujar la palanquita blanca. Fíjense que al empujarla acá, este contacto que está aquí, vean, este contacto que está aquí adentro es el que baja, y es el que va a, con la ayuda del selenoide, va a terminar de cerrar. Al terminar de, fíjense que sin la palanquita, con la parte blanca, si no está empujada por la cerradura, por la llave, por más que la selenoide entre, no va a terminar de cerrar, ya que tiene que empujar esta palanquita blanca para que pueda terminar de cerrar el contacto. Vamos a colocar aquí el dedo. Fíjense, ahí empujamos hacia arriba, fíjense. Y después lo que es la selenoide va a traer este contacto. Aquí vemos los bornes, que tenemos el punto 1, el borne 1, vean, el borne 1 va hacia el contacto. Vamos a ver, el borne 1 que está aquí, va hacia el contacto, que es en la parte de abajo. El borne 2 va hacia la bobina. El borne 3 alimenta la bobina. El borne 4 va con este cablecito que está acá de cobre, que sería el otro lado del contacto, normalmente abierto, que es el que se cierra con el mecanismo. El 5 sería estos dos contactos que están acá. Ustedes lo van a comparar en el gráfico que les muestro en pantalla. El 5, vean, este contacto normalmente abierto. El 5 este contacto normalmente abierto que está acá. Y el 6 es el otro punto, el otro borne del contacto, que este se va a cerrar cuando este mecanismo, el embolo del PTC Relay, se energice y esto empuje todo este contacto que está acá. Vamos a alimentar con 110 voltios lo que es el PTC Relay para que vean cómo este mecanismo va a empujar y cerrar estos dos contactos. Aquí 110 voltios, con mucho cuidado. Ya está energizado. Vamos a ver cómo el PTC va a comenzar a moverse lentamente.
aquí ya lo pueden visualizar. Ahí está alimentado con 110 voltios. Comienza a calentarse un poquito y este mecanismo que está acá, este mecanismo va a comenzar a salir lentamente para empujar este mecanismo. Fíjense que ahí está cerrando ya el contacto. Miren cómo se mueve, fíjense. Y ahí cerró el contacto, fíjense cómo cerró el contacto, que está aquí, que sería el 5 y el 6. Vamos a medirle continuidad para que ustedes vean que está cerrado el contacto. Ahí ven cómo suena, vean, está cerrado el contacto. Y ustedes pueden visualizar, vean, el contacto está cerrado, bien, el mecanismo empujó. Ahora vamos a desactivarlo para que vean cómo lentamente va a ir encogiendo este mecanismo, se va a ir retrayendo y va a liberar este mecanismo, este contacto. Es lento, no es de manera inmediata, tiene su tiempito y se va encogiendo ya poco a poco. Ya lo tenemos ya energizado, para que puedan visualizar cómo es el procedimiento. Vean, ahí se va moviendo, vean cómo se va viendo poco a poco, va cerrando. Ahí se va cerrando. Vean cómo va moviendo aquí el mecanismo, este mecanismo. Ahí va liberando, fíjense cómo se va moviendo, fíjense. Y de ahí ya liberó el contacto, fíjense como aquí abrió el contacto, indicándonos que ya está abierto, ya regresó a su estado original. Fíjense, ya que abrió. Ahora vamos a alimentar con 110 voltios lo que es esta bobina, la bobina selenoide, esta que está acá, que es la que atrae este contacto, para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a alimentar con 120 voltios el contacto 2 y el contacto 3. Fíjense cómo va a moverse este mecanismo. Fíjense cómo se movió, miren. Ahora se lo pueden ver de este perfil. Vean el contacto que está acá. Vean. Aquí está el contacto. Él va a llegar hasta cierto punto y luego, cuando este mecanismo blanco sube, termina de cerrar el contacto que está ahí, que todavía, a pesar que lo ancló, le falta cerrar un poco. O sea, la única manera de que termine de cerrar es hundiéndolo con el mecanismo. A ver si ahí se ve, como dice, se ve el contacto. Ahí se ve el contacto, vamos a hundir el mecanismo. Fíjense que ahí termina de cerrar, miren. Miren el contacto, miren. Hundimos el mecanismo y termina de cerrar. Allí. Vean. Vean aquí cómo baja. Vean. Ahí bajó. Y terminó de cerrar. Desenergizamos y ahí sube. Vean, baja y sube. Entonces aquí ya vimos ya lo que es el mecanismo. Casi siempre lo que se daña por lo general puede ser esta bobina en un cortocircuito o algo, se rompen lo que son los contactos. Se rompen los contactos y deja de funcionar la bobina y no le va a dar la señal a la lavadora de que la puerta está bloqueada, por lo tanto se pausa y no arranca ningún ciclo. O también puede dañarse lo que es el relé PTC, este que está acá,
pues este relays, ya que no activa el mecanismo y no termina de bloquear. Esto es lo que hace que al empujar este mecanismo negro que está acá también, también bloquea la puerta para que no se abra, para que no la abra. Esto empuja acá y bloquea la puerta. Entonces aquí tenemos ya el funcionamiento de cómo probar lo que es el switch de puerta de una lavadora Frigidaire, también para las Electrolux de carga frontal. Nos vemos en otro video. Muchas gracias, espero les haya servido este tutorial y no se olviden de seguir el curso de lavadora por el canal. Nos vemos en el próximo video.